Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en una sesión más del coloquio Karl Marx sobre el tomo 1 del Capital. Este evento que es muy colosal como lo es la obra de Marx, va a estar no solo aquí en la Facultad de Filosofía, sino en otras facultades como la de Economía, la de Ciencias Políticas, la de Ciencias, y también en la Universidad de la Ciudad de México, en el Politécnico y también en el estado de Morelos. El día de hoy tenemos dos invitados en esta sesión que se llama Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, violencia primaria capitalista. Va a empezar como primer ponente Armando Bartra. Igual leer un poquito de su semblanza. Tiene estudios en filosofía por parte de aquí de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Fue profesor en la Facultad de Economía igual de la UNAM entre el 73 y el 80, y también fue profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante más de 2 décadas fue director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, en la licenciatura en Sociología y en el posgrado de Desarrollo Rural. En 2011 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es autor de más de 30 libros y cerca de 300 artículos. Entre sus libros más recientes se encuentran El Hombre de Hierro, que lleva una segunda edición, Hambre y Carnaval, 2 miradas a la crisis de la modernidad, Tomarse la libertad, la dialéctica en cuestión, Capital en su laberinto, de la renta de la tierra a la renta de la vida. Sin más, le damos la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, me da mucho gusto estar en este coloquio, hablando de Marx con motivo de los 150 años de la aparición del único volumen del Capital que él pudo completar, escribir de propia mano y ver publicado. Y me da gusto estar en esta facultad, que es la facultad para mí todavía, como ahí pues, seguirá siendo hasta el último de mis días, porque cuando uno estudia y convive durante mucho tiempo con estos jóvenes aquí, a los que yo formaba parte, y con estas paredes, se vuelve entrañable. Y bueno, en la semblanza que acaban de ver resultará más o menos evidente. Yo compartí algunas semanas, algunos meses en realidad, porque tenía una estancia muy sincopada, pero compartí los pasillos y algunos cubículos y salones de esta facultad con Bolívar, cuando yo era estudiante y él todavía lo era y estaba viniendo de Alemania, estaba definiendo su estancia definitiva en este país, y después compartía ahí sí con mucho más tiempo y más estabilidad los salones y las clases en la facultad, la Escuela de Economía y después Facultad de Economía en el Seminario del Capital. Entonces el tema Bolívar me parece muy sugerente, pero lo vamos a desconcertar un poco porque ahora nos dábamos cuenta de que fuimos convocados a una misma mesa redonda, pero para hablar de cosas relativamente distintas. Carlos va a hablar de Bolívar propiamente y del pensamiento de Bolívar en relación con el Capital, y yo voy a hablar del nombre específico del subtítulo de la conferencia, que es la violencia primaria capitalista. Espero que el contexto conceptual, teórico común nos permita después establecer el diálogo, y si no, que ustedes nos lo reclamen en el momento oportuno. Sin más, pues, porque ya estamos empezando un poco tarde, voy a tratar de exponer algunas ideas respecto de este tema, la violencia primaria capitalista. Supongo yo que muchos de ustedes estarán familiarizados con algunos conceptos que se han vuelto muy usuales, sobre todo en la academia, en menor medida en algunas asociaciones civiles, en el mundo profesional del pensamiento crítico, que es el concepto de acumulación por desposesión. Concepto de acumulación por desposesión, por despojo, según les parezca más elegante, formulado así, en estos términos, por David Harvey, un marxista importante, vivo, polémico,
actuante hoy y muy importante para el pensamiento marxista y crítico contemporáneo. El concepto viene de más atrás, lo inventa y lo genera. El concepto es su traducción, su propia traducción al concepto de acumulación originaria permanente, este apellido permanente, este adjetivo permanente, calificando un concepto que es un concepto decimonónico, que es un concepto que está en el Capital, que es un concepto usual en el siglo XIX para referirse a los procesos violentos, a los procesos de sangre y fuego, en los que nace chorreando sangre, nace chorreando lodo, según dice el propio Marx, el Capital. Pero esta acumulación originaria o esta violencia originaria pareciera ser permanente. Entonces el concepto del oxímono de la acumulación originaria, primaria, primitiva, del principio, pero que sin embargo es permanente, formula una idea, la idea de que el capitalismo, cuando menos en su periferia, así lo plantean algunos, cuando menos en su periferia, yo diría que no solo en su periferia, está vinculado a la violencia sobre la naturaleza, violencia sobre la sociedad, de manera recurrente, de manera permanente, de manera estructural, diríamos de manera congénita. Es propio del capital ejercer violencia sobre su contexto, no solo en su origen. Esta es la idea. La idea tiene historia, algunos dicen, no, Harvey inventó el concepto, o le puso nombre, le puso un adjetivo. La verdad es que Marx, si uno lee el tomo 1 del Capital, precisamente, y a pesar de que el tomo 1 del Capital está escrito muchos años después del proceso de acumulación originaria del que él habla, basándose en documentos históricos, está hablándonos de procesos de violencia originaria, de violencia permanente en la periferia, por ejemplo, en los apartados sobre el colonialismo, violencia no solo ejercida sobre la naturaleza, depredación de los recursos, depredación del medio ambiente, sino ejercida sobre las personas, no la violencia económica propia de la explotación capitalista, no el trabajo asalariado, que es violento en sí, sino otro tipo de violencia, la violencia ejercida sobre el cuerpo de las personas cuando éstas son transformadas en mercancía de ellas mismas, es decir, esclavizadas. Entonces Marx nos dice, bueno, en la periferia el capitalismo, estamos hablando del capitalismo de mediados del siglo XIX, es un capitalismo que sigue recurriendo a la esclavitud, es un capitalismo que sigue recurriendo a transformar la persona misma en mercancía y no solo su fuerza de trabajo. Es decir, está hablando a mediados del siglo XIX de acumulación violenta, de formas violentas de dominación y de acumulación asociadas en este caso al colonialismo. En otras partes del Capital, no voy a hacer una reseña, el tomo 1 del Capital, también hay elementos de violencia, de confrontación, no muy, digamos, compatibles con esta aparente dialéctica de la acumulación del capital, de la valorización del valor, que pareciera ser un proceso, digamos, en el que el capital se ha desembarazado de compulsiones que no sean la compulsión estrictamente económica. Pareciera que transcurrida la acumulación originaria, expropiado de sus medios de producción en lo fundamental, la fuerza de trabajo, transformada esta en mercancía, transformada su riqueza y los medios de producción en capital, entonces el proceso de violencia y de acumulación se va a dar sobre la base del trabajo asalariado capital y esto va a tener una apariencia no violenta por cuanto que transcurre puramente en el mercado, apariencia no violenta. Sin embargo, Marx en algún apartado se refiere al proceso de fijación de la jornada laboral, la fijación de la jornada laboral como un proceso de conflicto y de lucha. Ustedes leen ese apartado, como un capital, se van a encontrar con que Marx, para definir un término económico estricto, el precio de la fuerza de trabajo, en este caso, la magnitud de la fuerza de trabajo por la cual se paga a través del salario, es decir, la duración de la jornada, podría estar hablando de la intensidad de la jornada, sería más o menos lo mismo, podría estar hablando del salario, más o menos lo mismo, el salario, la duración de la jornada, la intensidad de la jornada, una magnitud económica básica para la reproducción del capital, está siendo fijada a través del conflicto, a través de la lucha, a través de la movilización, a través de la huelga si esto es necesario. Y dice Marx es que el capital, es decir, el mercado y la lógica del mercado, no tiene un límite para la tasa de explotación, no tiene un límite automático, nada fija automáticamente la tasa de explotación. El capital es voraz, el capital no se atiene a límites morales, dice él, ni siquiera límites físicos. Si por él fuera, destruiría la propia capacidad de la fuerza de trabajo. Es decir, si por él fuera, destruiría la propia fuerza de trabajo. Las descripciones que hace Engels y que han hecho otros para hablar de literatura, que hacen escritores como Dickens, por ejemplo, de las condiciones del trabajo y de la vida en el Londres de los arranques del industrialismo, nos muestran que efectivamente el capitalismo por sí destruye a los seres humanos, destruye a los trabajadores, los aniquila.
no solamente destruir la naturaleza, no está de modo defender a la Pachamama, había que defender a las personas también, que somos destruidos por el capital. Y esto sucede desde el principio, pero Marx dice, el problema es que la tasa de explotación no se fija automáticamente, no se fija económicamente, la tasa de explotación es una negociación social. Los trabajadores son los que tienen que reivindicar su derecho a un ingreso suficiente, no solo para seguir vivos, sino para tener acceso a las condiciones mínimas necesarias para reproducir la vida social, la vida moral, la vida espiritual. Un límite en la jornada de trabajo, un límite en la intensidad del trabajo y ciertas condiciones mínimas. Si no se fijan estas en la lucha, en el conflicto, en la confrontación, es decir, en la violencia de clases, pues el capitalismo no puede fijar sus límites. Igual que el capitalismo no puede fijar sus límites en la depredación de la naturaleza. Sobre esto no hay un capítulo. Si los que defendemos a la naturaleza no protestamos, o si la naturaleza no protesta a su modo, destruyendo de manera abrupta, violenta, catastrófica los ecosistemas, el capital no tiene límite, el capital en su capacidad depredadora no tendría más límite. Entonces Marx está hablando de acumulación o violencia primaria permanente en el capitalismo, en su reproducción periférica, colonialismo o en sus formas de relación trabajo asalariado y capital. Después de Marx, y no muchos años después, Hilferding en la acumulación en el capital financiero, habla expresamente de que el capitalismo recurre a la violencia y tiene que recurrir permanentemente a la violencia. Esa violencia primitiva se reproduce en un capitalismo ya imperialista de fines del siglo XIX y bases de principios del siglo XX. La reflexión sobre el imperialismo de Hilferding como la de Lenin hacen referencia específicamente a esta violencia permanente que es originaria pero que es continua. En la misma tesitura, Lenin en sus conceptualizaciones del imperialismo y no mucho después, o paralelamente, más bien paralelamente, porque Lenin polemiza con ella, Rosa Luxemburgo en la acumulación de capital, donde nos dice que el capitalismo existe a través de la permanente violenta expropiación de su periferia. Sin esta periferia precapitalista, dice Rosa, el capitalismo no podría reproducirse, por lo tanto la violencia sobre esta periferia es consustancial a la acumulación de capital. Esta es la teoría de Rosa, muy polemizada, Lenin considera que está equivocada, etcétera, etcétera. Lo que Rosa está constatando es un hecho, esta violencia existe, y ella dice es consustancial al sistema. Yo creo que es consustancial al sistema, pero no solo a la periferia del sistema, pero de esto trataré de hablar un poco después. Y de Rosa Luxemburgo seguirá, qué sé yo, Anal, para hablar de una mujer, en sus conceptualizaciones sobre el imperialismo, habla expresamente de acumulación originaria permanente, citando en este caso, si no recuerdo mal, a Hilferding, y no muchos años después, qué sé yo, Samir Amin, en su brillantísima exploración de la acumulación a escala mundial, y así se llama el libro, en los 50 del siglo pasado, habla expresamente de acumulación originaria permanente, así, con estas palabras. Lo que hace unos años después Harvey es decir, bueno, no hablemos de acumulación originaria permanente, que es un oxímoron, es una contradicción, hablemos de acumulación por desposesión. El término es importante y tiene éxito porque está designando, está señalando un hecho que evidentemente es un hecho constatable, es un hecho de violencia constante en los años que vivimos, muy particularmente fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Vivimos en un proceso de violencia sobre el medio y de violencia sobre las personas agudizado o incrementado, o cuando menos al respecto del cual somos más sensibles. Y vivimos también un periodo de resistencias, de defensa de los territorios, hoy decimos en México, una y otra vez. Bueno, el tema está ahí. La primera idea que yo quería formular es la violenta apropiación del entorno social y natural es consustancial al capitalismo, y es consustancial al capitalismo y no originario, y por eso yo emplearía más bien la palabra primario. Es condición primaria de la acumulación de capital, no originaria solamente de la acumulación de capital, es consustancial al capitalismo, porque sociedad y naturaleza son ontológicamente irreductibles a la lógica del mercado. Ni la sociedad ni la naturaleza se reproducen en sí mismos con la lógica del mercado. Esto es una imposibilidad ontológica, su propia naturaleza, su propia condición, su ser. El ser social y el ser natural no se pueden reproducir con la lógica del mercado. Cuando el mercado cree que ha sometido al ser social y al ser natural, que están ya bajo su égida, que en efecto se reproducen bajo su lógica, la lógica del mercado, la lógica de la valorización, una de dos, o están muertos o finalmente se rebelan. Resulta que estaban dormidos como el mapache, o sea, estaban haciendo huellas.
Cuando pensábamos que los indios habían acabado, o se les había olvidado que eran indios, o simplemente estaban vendiendo artesanías, se levanta el ZLN, para ponernos en México y con nuestros pies sobre la tierra. Este fenómeno que ya no tenía que suceder, que era un fenómeno absolutamente anacrónico, prehistórico, de los orígenes, primario, la explotación primaria, la desindianización primaria. Resulta que casi en el inicio del siglo XXI aparece el ZLN y los indios, indígenas, pueblos originarios, como ellos gusten autodesignarse, se colocan otra vez en primer plano. O cuando pensaba el capitalismo que era así, los jóvenes valían madres, que ahora sí los jóvenes estaban integrados, que ahora sí los jóvenes estaban en las redes sociales, en el mejor de los casos, lo cual no hace demasiado ruido, aparece el Yo Soy 132. Es decir, aquello que pareciera estar subsumido en el capital, resulta que no estaba subsumido en el capital, estaba como el mapache haciéndose muerto. Es una metáfora, claro. Pero, bueno, esta es la primera idea. No estamos hablando de algo raro, no estamos hablando de algo nuevo, no estamos hablando de algo actual, estamos hablando de algo estructural, permanente, parte, condición de todo proceso de acumulación posible. Dos, el despojo violento de bienes sociales y naturales es consustancial a toda acumulación de capital, pero en sí mismo no es acumulación. Si acumulación originaria o primitiva, permanente, es un oxímoron, porque nos está diciendo que algo que estaba en el principio no solo está en el principio, sino que está continuadamente. Hablar de acumulación por desposesión es tirar por la borda todo el tomo 1 del Capital, el tomo 2, el tomo 3, y toda una historia de teoría marxista en la que nos debe quedar claro que la explotación, según Marx, cuando menos, no es la única teoría posible. Los fisiócratas hubieran pensado de otra manera, pero carajo, ha corrido mucha agua debajo del río desde que los fisiócratas sostenían que la riqueza venía de los recursos naturales en sí, de la propia naturaleza y de su fertilidad. Y vienen los ingleses a decir que no, que es el trabajo humano, apoyado naturalmente en las condiciones naturales que lo hacen posible, pero que es el trabajo humano la fuente de toda riqueza, y que es el trabajo humano la fuente del valor de cambio, y que es el trabajo humano, su explotación, el fundamento del capital. La acumulación de capital es explotación del trabajo humano, el capital es plusvalía, y por lo tanto acumulación de capital es explotación del trabajo humano. La apropiación de los recursos naturales en sí misma no es acumulación. A lo mejor es atesoramiento, para usar el término del capital, y es sin duda atesoramiento, y es premisa de la acumulación, sin duda es premisa de la acumulación. Primero hay que agandallarse las tierras y luego acumular sobre esa base. Primero hay que tener el permiso para sacar los minerales y luego acumular sobre esa base. Primero hay que hacerse dueño del espectro electromagnético y luego ser Televisa y Televisión Azteca. ¿Sí? Pero hay que ejercer esta propiedad en un proceso productivo de valorización para que se transforme en acumulación. La pura propiedad, es decir, la apropiación de lo que era público, o de lo que era del Estado, o de lo que era natural, simple y llanamente no constituye en sí mismo un proceso de acumulación, o es un proceso de atesoramiento o de conjunción de riquezas, premisa histórica del capitalismo o premisa estructural del capitalismo, pero en sí no es un proceso de acumulación. Entonces, perdón, pero decirle que hay acumulación por desposesión y que con eso resolviste el problema de qué está pasando en el mundo hoy por hoy, porque es el nuevo modelo de acumulación, es simplificarle mucho las cosas a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que encuentren una fórmula perfecta. Bueno, lo que está pasando es que llegan las mineras y la REA está acumulando por desposesión. Es una pura madre. La REA sin duda está especulando. La REA es uno de los mayores empresarios mineros de este país y uno de los que tiene las tasas de enriquecimiento más elevadas en los últimos años. Es impresionante. Y es además un hijo de la chingada, es un asesino, es un criminal, que no solo destruye la superficie, sino que también destruye la vida de los mineros. Bueno, este hombre está acumulando rentas mineras, pues está acumulando rentas mineras porque está inserto en un proceso de producción en que sus metales preciosos o metales industriales están siendo utilizados e insertados en procesos económicos de valorización, y no simplemente porque tiene almacenados sus derechos de explotación o de exploración, es decir, la concesión y el derecho a la tierra, la propiedad formal sobre el subsuelo, en este caso, o sobre su explotación, no es acumulación en sí misma, aunque se puede especular con ella. No me voy a detener. La acumulación originaria, permanente, remite al origen histórico de la acumulación y nos dice, ya al principio el capitalismo era violento. Pues sí, no explica
la naturaleza estructural permanente primaria de la violencia. El concepto de acumulación por desposesión es engañoso porque describe un proceso real de desposesión, un proceso real de despojo, pero no explica cómo este despojo es un eslabón de un proceso de acumulación. Ciertamente es un eslabón real, pero es parte de un proceso mayor. Y si nos quedamos con que el despojo es acumulación, estamos tirando por la borda, pero no solo el capital, sino todo lo que es la teoría económica inglesa, Smith, Ricardo, Malthus, Sismondi, cuanto hay. La riqueza capitalista no resulta del asesoramiento del despojo, sino de la explotación del trabajo humano. Lo otro, repito, es regresar a los fisiócratas. 3. Yo he dicho entonces que la desposesión, que la expropiación, que la violencia ejercida sobre las personas y sobre las cosas es condición permanente del capital. Pero habría que reconocer que hay un tipo de ganancias específicas que provienen precisamente de este proceso de apropiación o privatización. La valorización productiva del capital, mediante la explotación del trabajo, se expresa en ganancias, en utilidades, en plusvalía, pero también se expresa en rentas. Y estas rentas, o renta, es el sobrelucro que se obtiene cuando en un proceso productivo se emplean bienes naturales escasos y diferenciados y por lo tanto monopolizados. Hay rentas de monopolio, hay rentas simplemente a través del control de la oferta o del control del mercado. Estas son rentas de monopolio de carácter estrictamente económico y estas son fluidas. Nadie puede tener permanentemente el monopolio en una rama productiva, va a haber competencia. En cambio, otro tipo de monopolios que no son fluidos, que no son transitorios, que es el monopolio sobre recursos naturales escasos. Si yo soy dueño de las aguas, del agua potable de una determinada región cercana a una ciudad, yo soy dueño de la sed de los ciudadanos de esta ciudad, yo soy un dueño absoluto. Nadie puede producir agua. La puede llevar, claro, pero tiene un costo mucho mayor. Por lo tanto, yo soy no competitivo. Yo, por lo tanto, puedo valorizar, vender mi agua al precio que quiera. Si yo soy dueño de las tierras fértiles de este planeta, o de un país concreto, o de una región entera, yo puedo monopolizar la apropiación de esta tierra y puedo transformar esta fuente, esta propiedad de tierras fértiles en fuente de riqueza. Van a decir, sí, pero están los cerros. Sí, pero cultivar los cerros significa tener costos de producción más elevados, por lo tanto no competitivos. Yo puedo cobrar renta por la tierra fértil, yo puedo cobrar renta por el agua. Si yo soy dueño del espectro electromagnético, se la pela, perdón por la expresión técnica. Y el IM no puede entrar, y el IM lo que quiere no es hacer inversiones productivas, el IM lo que quiere es quedarse con una parte de la renta que reporta el espectro electromagnético, que es de todos, es un bien nacional, pero es un recurso escaso, limitado, es un espectro, es una franja, dentro de la cual tienes que estar operando. Si tú tienes concesionada esta franja a dos grandes empresas, a un duopolio, que sería Televisión Azteca y Televisa, que además concentran la mayor parte de las radios que también utilizan el espectro, lo que tú tienes es un monopolio no sobre un bien físico, o no un bien físico sobre la Tierra, sino sobre un bien un poco más etéreo, como es el espectro electromagnético, y esto te permite lucrar. ¿Ustedes creen que Televisa o Televisión Azteca ganan dinero? Ahora ya no, porque ahora hay otros recursos y hay otros procedimientos y tienen que ver con la red y tienen que ver con otro tipo de comunicación interactiva, no con la unilateral de la televisión abierta, pero aún así la televisión abierta sigue siendo muy importante. Y lucran los dueños de la televisión abierta no porque están invirtiendo mucho en producir telenovelas o en producir shows, sino lucran porque tienen el monopolio sobre la televisión. Y lucran no solo con rentas económicas, sino con rentas políticas. Si tú quieres ser presidente, tienes que estar bien con el monopolio de televisión. Esto es una renta. Es claramente una renta. Nadie más puede transmitir mensajes en televisión abierta que nosotros. Es lo fundamental. Y esto permite valorizarlo económicamente, claro, pero valorizarlo también políticamente. Y entonces estamos enfrentados a la clave. La clave de la acumulación por desposesión no es la desposesión. La clave de la acumulación por desposesión es la renta que permite la desposesión, la privatización de lo desposeído, la transformación de aquello que era un recurso natural o era un bien social en una propiedad privada excluyente.
excluyente porque no puede cualquiera tener un bien igual, porque no hay agua potable en todas partes, porque no, el espectro electromagnético tiene límites. La renta son parte de la plusvalía desviada de la producción a la propiedad, y lo importante, y voy tratando de llegar a una conclusión, es que las rentas se incrementan en proporción a la escasez. Esto es algo muy obvio, pero es terrible, como trataré de explicar en un siguiente punto. A mayor escasez, mayor magnitud de las rentas y mayor expansión de las rentas. Los productos abundantes no producen rentas. Ricardo, en sus principios de economía política, empieza con la renta, empieza con las rentas, no la de la tierra nada más, habla de la renta de la minería, etc. Dice, bueno, podría haber renta del aire si fuera escaso. No lo es, por lo tanto, una renta del aire. Hoy hay muchas más cosas que son escasas de las que eran escasas en los tiempos de Ricardo. La abundancia fue un periodo de la expansión del capitalismo, conforme se iba apropiando, iba devorando el planeta entero. Hoy el capitalismo ha llegado a su tope, ha llegado al límite, está escarbando el fondo de la olla de frijoles. Y por lo tanto está llegando a tiempos de escasez, y esta escasez lo que hace es disparar las rentas. Supongo que para todos será más o menos claro que cuanto menos petróleo quede en tener el monopolio sobre el petróleo, el monopolio sobre los recursos petrolíferos del país, en este caso, por eso se privatizó, es el mayor negocio posible. En la medida en que el agua potable escasee, en el derecho a utilizar esa agua potable o extraer esa agua potable es el mejor negocio del mundo. Poder sacar el agua fósil, es decir, el agua dulce que está en depósitos que tienen no solo miles sino millones de años de estar ahí, es la forma de apropiarse de un recurso cada vez más escaso y por lo tanto cada vez más valioso, y así sucesivamente. Vaya, el último vaso de agua va a ser el más caro, el último barril de petróleo va a ser el más caro, la última hectárea de tierra fértil va a ser la más cara. Cuanto más escaso es un bien, mayor es el precio que se puede poner para aprovecharlo o valorizarlo, por lo tanto mayor es la renta. Si la renta es directamente proporcional a la escasez, habría que preguntarse si hoy estamos viviendo en un capitalismo rentista, crecientemente rentista, o no. Y si es así, si no es una ilusión óptica, si en efecto el capitalismo está yéndose sobre los recursos naturales de manera cada vez más intensa y cada vez más violenta, si el capitalismo en efecto, las mineras canadienses, pero no solo las canadienses, muchas mineras simplemente tienen en Canadá el país a partir del cual opera, pero no son canadienses en cuanto al origen de su capital. Si las mineras del capital global y las mineras del capital nacional, la BEA es uno de ellos, están tan impetuosos en el control de la tierra, si se dice que ya tienen el 50% de la tierra del país concesionada, probablemente es mucho menos, pero es mucho menos porque no pueden explorar la totalidad del país, pero todo aquello que exploren y donde encuentren algún indicador de que hay metales, se los van a concesionar, está bastante claro, por lo tanto tienen todo el país potencialmente concesionado. ¿Por qué esa búsqueda que ha disminuido un poco? Porque cayeron los precios de las commodities, es un fenómeno coyuntural transitorio. ¿Pero por qué esto? Bueno, porque los metales preciosos se están agotando y los metales industriales sobre todo se están agotando. Podemos ver indicadores que nos dicen cuál es el pico de la disponibilidad de esos metales y cuándo se empieza a derrumbar. Cuándo va a empezar cada vez a ser más escaso, hasta acabarse, porque se acaba. Hay sustitutos, claro, hay sustitutos, pero no para todos. Igual que en el petróleo, tenemos un pico, una punta en el que el petróleo cada vez es más abundante y empieza a ser escaso. Ahorita hubo una especie de ilusión en el fracking que nos permite extraer petróleo de lugares más difíciles, de lugares más complicados de explorar, de lugares más destructivos en su exploración, pero que finalmente hizo que en apariencia el petróleo fuera otra vez abundante, volverá a ser escaso. Lo que estoy tratando de decir es que estamos viviendo una crisis de escasez. Creo que todos estaríamos de acuerdo con que el capitalismo vive en una crisis, no porque nos guste mucho decir que las cosas están en estado crítico. Basta mirar a nuestro alrededor, basta observar lo que está pasando en términos de la economía. Lo que tenemos es una recesión que no termina de remontarse, una recesión que se inicia en el 2008, 2009,
y que no acaba de remontar. El crecimiento de la economía es un crecimiento lento, hay un estancamiento secular en algunos. Hay un crecimiento que no es el crecimiento impetuoso que después de las recesiones económicas, algunos meses después o un par de años después había con el capitalismo. Ahora lo que tenemos es algo más parecido a la depresión, a la larga depresión de los años 30, provocada de la crisis económica, de la recesión propiamente estadounidense. Pero esto es global además, es a nivel global. Primero fue Estados Unidos, ahora me refiero a la crisis reciente, la recesión reciente, luego se fue Europa muy rápidamente. Algunos países parecieron librarse, no México, que fuimos arrastrados por